Hola chicos, soy Hanna y en nombre de Sabrina, Viviana y Valeria queremos darles la bienvenida a nuestra presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a discutir el sistema inmune. Antes de empezar tenemos que aclarar qué es. El sistema inmune es un mecanismo de defensa natural del cuerpo. No solo lo poseen los seres humanos, pero todos los seres vivos. Este tiene como objetivo ir contra las infecciones y mantener así a los organismos libres de agentes extraños y nocivos. Existen diferentes variantes del funcionamiento del sistema inmune. Este se divide en la natural o innata o adquirido o específica. En cuanto a la natural o innata, esta se presenta al nacer. Esta es la primera línea de defensa contra todos los microorganismos invasivos y es de por vida. Esta no es específica y carece de memoria. A la vez tampoco cambia de intensidad con la exposición. Esta tiene tres componentes importantes que son la físico-químico, lo humoral y lo celular. Cuando se refiere a físico-químico, quiere decir piel, mucosas, secreciones y cilios, que efectúan un lavado y una limpieza continua. Cuando se refiere a lo humoral, se refiere al complemento, la lectina de unión al manano y opocinas adicionales como la proteína C reactiva y las enzimas proteolíticas. Y cuando se refiere a celular, se refiere a los neutrofilios, eosinofilos, mastocitos y linfocitos. Estos se explicarán más adelante a profundidad. Sin embargo, cuando se presenta la otra variante, que es la adquirida o específica, esta no proviene de manera natural al nacer, sino que se adquiere como parte del desarrollo, como a medida que se va creciendo y se van desarrollando ciertas habilidades. Esta tiene especificidad y memoria a diferencia de la natural, por lo que se denomina adaptativa. Sus componentes son los anticuerpos y las células, es decir, pues los linfocitos, y protege frente a bacterias, virus, infecciones y protozoos. En general, estas respuestas como inmunitarias, eh, tanto la adquirida como la innata, no se activan independientemente, sino que se complementan entre sí. En la siguiente diapositiva se hace una profundización. En cuanto a la primera, que corresponde a la natural o innata, se observa lo que es el complemento. Estas son proteínas séricas que forman cascadas, las cuales cada componente activado cataliza. Cuando esto pasa, se amplifica la respuesta, pero ¿la respuesta de qué? Pues la respuesta es la lisis celular. La lisis celular es donde se producen mediadores proinflamatorios. Una cosa que realiza el sistema inmune, un tipo de estrategia, es la inflamación. Como esto lo utiliza como método de aislamiento, igual que las altas temperaturas, como la fiebre. También se presentan lo que son los mecanismos celulares, como los mencioné previamente. Están los neutrofilos, que consisten en la destrucción de bacterias y hongos. Están también los eosinofilos, que son la protección frente a parásitos multicelulares. Y están los mastocitos y basófilos, que se complementan el uno al otro, los cuales liberan gránulos para la activación de las alergias. ¿Qué quiero decir con esto? Al liberar estos gránulos se genera un estímulo que produce el shock anafiláctico. Ahí es cuando uno se entera que pues estás sufriendo de la alergia y tienes que ir al médico inmediatamente. En cuanto a la variante específica o adquirida, está lo que son los antígenos o anticuerpos. Estos son las estructuras que generan la antirrespuesta, ¿no? Consta pues aclarar. Esta tiene tres componentes principales. Los anticuerpos, que son glicoproteínas, son producidas por los linfocitos B. De igual forma, los receptores de estos mismos linfocitos, de los linfocitos T, qué pena, son glucoproteínas grandes que interaccionan con el epitopo peptídico preservado. Y el último es que este se evidencia, el de los receptores de linfocitos T, se evidencia mediante las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En la abreviatura, pues es como se ve en la diapositiva. También consta aclarar lo que es la defensa del huésped, pues en cuanto a qué consiste. Pues esta es
Es un complemento con los mastocitos, los linfocitos, los fagocitosis, neutralización de toxinas, eliminación de antígenos extraños de la circulación. Todos estos son componentes que son necesarios para la defensa del huésped, ya sea como dependiendo de la infección, bueno, o la bacteria o el ente externo que ataque. Bueno, un ejemplo de esto es la infección del VIH. Primero que nada, ¿qué es el VIH? Yo sé que muchos lo hemos escuchado, pero no a profundidad. El VIH es un virus que ataca y debilita el sistema inmune. Básicamente, esta medida hace que la persona se debilite y sea muy propensa a contraer infecciones y cánceres. Cuando esto sucede, cuando la persona adquiere una infección o un cáncer, es cuando el VIH pasa a ser denominado SIDA, o sea, la enfermedad de SIDA. Bueno, causas. Principalmente la infección del VIH se transmite a través de la propagación de fluidos corporales. Como muy bien sabemos, entre estos están lo que es el semen, la saliva, bueno, entre otros. Sin embargo, hay muy poca gente que es inmune a este tipo de virus, pero la hay. Esta no es solo una problemática nacional o que le pase a una que a otra persona. Realmente es una problemática mundial que nos ataca desde hace muchos años y que realmente tiene unos índices muy altos alrededor del mundo. Sin embargo, estos índices, los índices en los que se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad, ocurren en los países más pobres, aquellos países que tienen menor nivel educativo y que tampoco tienen los mismos sistemas de salud que tienen los países más desarrollados. Por eso, chicos, siempre recuerden que sin gorrito no hay fiesta. En cuanto a los efectos de esta enfermedad, es como un proceso, como un paso a paso. Primero, el VIH se dirige específicamente a los linfocitos T. Estos son los auxiliares que regulan el sistema inmunitario adaptativo. Después de la infección, después de que se presenta, el virus pasa por un periodo de inactividad. Ahí es cuando, como la latencia clínica, en donde las células T se producen. Ahí es donde produce todo como el proceso de mitosis, se reproducen y ahí fue. Y por último, el virus se vuelve a activar. Es cuando ya comienza a propagarse, pero mal, y destruye lo que son los linfocitos T en el proceso. Esto se llama ciclo lisogénico. Pues obviamente con una reducción considerable de las células T auxiliares, los anticuerpos no se pueden producir, lo que resulta que es pues, en una inmunidad reducida. Por lo tanto, el cuerpo se vuelve susceptible a infecciones oportunistas y eventualmente en algunos casos, pues si la condición no es bien manejada, pues conlleva la muerte. En la siguiente diapositiva van a ver un gráfico del IBI en el que se establece y se evidencia desde el comienzo de la infección, desde el síndrome del VIH y como la latencia clínica, cómo va pasando hasta poder llegar a lo que es pues la muerte. Ahora los dejo continuar con mi compañera. Tipos de célula. En esta diapositiva podemos apreciar un diagrama donde se muestra la composición de la sangre. Si nos fijamos en los componentes celulares de esta, podemos ver que hay tres: los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Sin embargo, nos enfocaremos inicialmente en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, se encargan de la defensa contra bacterias y otros microorganismos. Es decir, esa es la composición de la sangre, la parte de la sangre que pertenece también al sistema inmune. Además de la defensa mencionada anteriormente, cuentan con movimiento independiente y algunos de ellos rutinariamente atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos para entrar a tejidos. Algunos de los leucocitos que hacen esto son los neutrófilos, con el propósito de poder actuar más rápidamente al momento de combatir algún tipo de amenaza. Hay dos tipos de leucocitos, granulares o agranulares. Los leucocitos granulares son aquellos que cuentan con núcleos lobulados y gránulos en su citoplasma. En primer lugar tenemos a los neutrófilos. Estos corresponden aproximadamente al 60% de todos los leucocitos. En consecuencia, son también las principales células fagocíticas. Los neutrófilos se encargan de buscar e ingerir bacterias.
Además de eso, también fagocitan células muertas luego de una infección o herida a manera de limpieza después de haber combatido los problemas que este tipo de situaciones genera. Por otro lado, sus gránulos contienen enzimas para digerir el material ingerido. Nuevamente, son células fagocíticas, en consecuencia necesitan tener esta propiedad. Además, cabe mencionar que pueden fagocitar 20 bacterias aproximadamente durante su vida. En segundo lugar tenemos a los eosinófilos. Estos conforman entre el 1% y el 3% de todos los leucocitos. En su interior tienen gránulos con eosina. La eosina es un ácido que tiñe de rojo. Asimismo, la cantidad de eosinófilos aumenta cuando se dan reacciones alérgicas o cuando hay una infestación de parásitos, puesto que estos leucocitos se encargan de combatir a los parásitos. ¿Cómo lo hacen? En sus lisosomas se producen enzimas, principalmente peroxidasas, que sirven para degradar la membrana celular de los parásitos. En consecuencia, pueden provocar una respuesta inflamatoria. En cuanto a los basófilos, estos corresponden al 1% de todos los leucocitos. Sus gránulos contienen histamina. La histamina dilata los vasos sanguíneos y vuelve los capilares más permeables. Esta es liberada en tejidos lastimados y también durante respuestas alérgicas. Los basófilos no tienen lisosomas y además de contener histamina en sus gránulos pueden contener heparina, que es un anticoagulante. Se piensa que estas células tienen otro tipo de propiedades inmunitarias, sin embargo, siguen siendo investigadas y no se sabe tanto sobre ellas. Por último, los mastocitos. Los mastocitos, también llamados células cebadas, corresponden al 1% de los leucocitos. Tienen un núcleo redondeado y residen en tejidos cercanos a los vasos sanguíneos. Son muy importantes para la respuesta inflamatoria, puesto que pueden liberar histamina y citoquinas. Estas pueden dilatar los vasos sanguíneos del área afectada con el propósito de llevar más sangre a la zona. Así, la zona se calienta y se pone roja. Cabe notar que las citoquinas sean excitadas posteriormente. Leucocitos agranulares. Estos cuentan con núcleos redondeados y no tienen gránulos en su citoplasma. Los primeros son los monocitos. Los monocitos corresponden al 6% de todos los leucocitos y asimismo son los leucocitos de mayor tamaño. Durante una infección migran de la sangre a los tejidos para poder actuar, fagocitan células y remueven moléculas tóxicas. Los monocitos pueden diferenciarse en dos tipos de células, las macrófagas o las células dendríticas. Otro subconjunto de los leucocitos agranulares son los linfocitos. Los linfocitos conforman entre el 25 y el 35% de todas las células leucocitos. Se encargan de la producción de anticuerpos y se desarrollan en los órganos linfoides centrales primarios, que vienen siendo el timo, los tejidos hematopoyéticos y la bolsa de Fabricio en el caso de las aves. Cabe anotar que no todos logran enfrentarse con un antígeno extraño antes de morir, pero los que sí sobreviven maduran y migran por vía sanguínea a los órganos linfoides periféricos secundarios, que vendrían siendo los nódulos linfáticos y el vaso. Es allí donde tienen su reacción con los antígenos extraños. Los linfocitos, por su parte, se diferencian en tres tipos de células: las células T, células B y células NK. Pasando a la diferenciación de los monocitos y los linfocitos, en el diagrama se puede ver cómo se dan este tipo de ramificaciones desde su origen en la médula ósea. Para empezar con los monocitos, los primeros tipos son los macrófagos. Estos fagocitan bacterias y células muertas, y cabe notar que pueden fagocitar alrededor de 100 bacterias antes de morir. Se encargan de liberar agentes antivirales y pueden funcionar de dos maneras. Algunas patrullan el cuerpo en búsqueda de diferentes bacterias o agentes externos para atacar, y otras se mantienen estáticas en tejidos predeterminados, de manera que si por ese sitio llega a pasar alguna bacteria, la atacan. Cabe notar también que hay muchos macrófagos en los alvéolos, puesto que esta puede ser una de las vías principales para que bacterias y otros entes logren entrar en el torrente sanguíneo y generar una infección. Es por eso que se encuentran aquí, para evitar que eso suceda. El segundo tipo de monocitos son las células dendríticas. Estas células se encuentran principalmente en los tejidos que están en contacto con el ambiente, por ejemplo, la piel y el revestimiento epitelial de los conductos digestivos, respiratorios, urinarios y vaginales. Las células dendríticas producen interferones, que son citoquinas antivirales. Asimismo, realizan fagocitosis de antígenos microbiales. Son llamadas comúnmente células presentadoras de antígenos por la manera en que funcionan. A continuación se presenta un diagrama resumiendo esto. En primer lugar,
llevan a cabo la fagocitosis y después de hacer esto migran al órgano linfoide periférico más cercano, que como se mencionó antes es donde se encontrarán los linfocitos. Al llegar a ese órgano linfoide provocará la migración de las células T al sitio donde se está dando la infección. Pasando a los tipos de linfocitos, en primer lugar tenemos a las células NK. Estas células se encargan de atacar las células de tumores y células infectadas con ciertos virus. En consecuencia, hacen parte tanto de los procesos de inmunidad innata como de inmunidad adaptativa. Por otro lado, la manera en que se encargan de sus objetivos es liberando citoquinas y enzimas que los destruyen. Esta destrucción se puede dar de dos maneras. Pueden abrir poros en la membrana celular de las células objetivo o, por otro lado, pueden hacer reacciones que provocan la apoptosis de las células. El segundo tipo de linfocitos son las células T. Estas células se generan en la glándula del timo y se encargan de la inmunidad mediada por células. Como se mostró en el actuar de las células dendríticas, las células T van al lugar de la infección y atacan a las células infectadas por patógenos. También pueden destruir células cancerígenas. Las células T cuentan con un receptor de célula T que se llama TCR y les permite realizar reconocimiento de antígenos. También pueden diferenciarse en dos tipos, células T citotóxicas y células T colaboradoras. Respecto a la diferenciación de las células T, en primer lugar tenemos a las citotóxicas. Estas, también llamadas células CD8, se encargan de atacar células infectadas por virus, células cancerígenas e injertos de tejido foráneo. Por otro lado están las células T colaboradoras, también llamadas células CD4. Estas secretan citoquinas que activan otras células B, T y macrófagas. Cabe notar que las células T colaboradoras tienen un subconjunto, llamado las células T reguladoras. Estas se encargan de regular la respuesta inmune y lo hacen por medio de la supresión del funcionamiento de ciertas células T. Por otro lado, están las células T de memoria, que pueden ser tanto citotóxicas como colaboradoras. Estas permanecen en el cuerpo post-infección a modo de reunir información y de aquí su nombre, células de memoria, para luego aplicarla en futuras infecciones. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre las células B, que son un tipo de linfocitos. Las células B tienen el propósito de producir anticuerpos que llegan a dirigirse a un fragmento de patógeno particular, en este caso un antígeno. Una de las teorías más importantes que debemos tener en cuenta es la teoría de la selección clonal. En esta nos dice que el sistema inmunitario adaptativo está compuesto por millones de familias diferentes o clones de linfocitos, tantos B como T. En estos vienen de un mismo ancestro. Más a profundidad nos dicen que un animal genera una diversidad de linfocitos, los que llegan a reaccionar en contra de los antígenos extranjeros con los que el animal realmente se encuentra, y estos son seleccionados específicamente para la acción. Cuando el linfocito se desarrolla en un órgano linfoide central, inmediatamente se compromete a reaccionar con un antígeno en particular antes de ser expuesto al antígeno. Este antígeno estimula selectivamente las células que expresan receptores complementarios específicos de antígeno, haciendo que las respuestas inmunes adaptativas sean específicas de antígeno. Bien, cuando las células B son activadas por la citosina, estas empiezan a dividirse y a diferenciar para formar células plasmáticas de vida corta. Las células plasmáticas de vida corta tienen el propósito de producir altas cantidades de anticuerpos específicos. Los anticuerpos están siendo enfocados en su antígeno específico. Para de esta manera logren mejorar la capacidad de reconocer y destruir el patógeno que tiene el sistema inmune. Cierta cantidad de células B y células TH activadas se convertirían en células de memoria para ofrecer inmunidad duradera. Ahora esto lo podemos llegar a relacionar con la teoría de selección clonal, donde nos dicen que todas las células en un clon tienen la misma especificidad de antígeno, donde podemos llegar a decir que esto está hecho a la medida. Ahora pasaremos a hablar sobre los anticuerpos. En los anticuerpos debemos tener en cuenta estas dos definiciones, la del antígeno y la del anticuerpo. Un antígeno es una sustancia que el cuerpo no reconoce. Cuando el cuerpo no reconoce esta sustancia extraña, empieza una respuesta inmune. Por otro lado, el anticuerpo es una proteína producida por linfocitos B o células B y células plasmáticas. Ahora hablando sobre la estructura de los anticuerpos, estos están formados por 4 cadenas polipeptídicas.
las cuales están unidas por enlaces disulfuro, formando moléculas en forma de Y, como lo muestra en la imagen de al lado. En la imagen podemos ver cómo existen diferentes tipos de antígenos. Estos antígenos se conectan en los extremos de los brazos. Estas áreas se llaman regiones variables y difieren entre los anticuerpos. El resto de la molécula sirve como un sitio de reconocimiento para el sistema inmune. Es importante saber que cada anticuerpo reconoce a un antígeno único, provocando la interacción específica entre antígeno-anticuerpo. Esta interacción también puede ser como un ejemplo entre enzimas y sustratos. Para ver de mejor manera esta relación que tiene el antígeno-anticuerpo, tenemos esta imagen, la cual es representada como que los anticuerpos no reconocen a cualquier antígeno. Estos reconocen a un antígeno en específico, donde el resto de antígenos son descartados porque no van a lograr calzar con los anticuerpos. Los leucocitos cuentan con un subconjunto llamado leucocitos fagocíticos o simplemente fagocitos. Este está compuesto por los monocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos y mastocitos. De aquí que antes se haya mencionado que los neutrófilos son las principales células fagocíticas. Repetidas veces se han mencionado las citocinas o las citoquinas. Estas son péptidos y proteínas, principalmente glicoproteínas. Las hay de diferentes tipos y en consecuencia con diferentes propósitos. Un mismo tipo de citoquinas puede ser producido por diferentes células. Las citoquinas, al igual que ciertas células del sistema, pueden trabajar tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa. Son principalmente señales entre moléculas, permiten que se dé una comunicación entre las células del sistema inmune. Asimismo, poseen funciones reguladoras en una gran variedad de sistemas, pero en el caso que nos compete, se encargan de regular la intensidad y duración de la respuesta inmune. ¿Cómo lo hacen? Se unen a receptores específicos en la membrana de la célula objetivo. Es así como se da la comunicación entre las células del sistema inmune. Anteriormente se habló de los órganos linfoides y del timo. Estos pertenecen al sistema linfático. El sistema linfático es una parte del sistema inmune que está compuesta por una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos. Se encarga principalmente de la producción y transportación de linfa. La linfa es un líquido intermediario en los cambios nutritivos que se dan entre la sangre y los tejidos. Bueno, los patógenos son agentes biológicos infecciosos causantes de enfermedades y de la interrupción del funcionamiento normal del organismo. Existen dos tipos de patógenos, los celulares, que son los que están vivos, y los acelulares, los que están muertos. Los patógenos celulares se componen primero por los parásitos, los cuales son organismos que su crecimiento y alimentación dependen de un organismo huésped. Se clasifican en ectoparásitos, que son los que viven en la superficie del huésped, y endoparásitos, los cuales viven dentro del huésped y pueden incluir microparásitos o macroparásitos. Segundo, los protozoos, que son organismos unicelulares que habitan en medios acuosos y líquidos y se producen intra o extracelularmente. Tercero, los hongos, quienes atacan principalmente las superficies del cuerpo y pueden ser tanto unicelulares como multicelulares, y se componen por hifas, que son filamentos ramificados, para formar micelios, masas de hilos invasores. Cuarto, las procariotas, donde se destacan las bacterias que se reproducen rápidamente y compiten con las células huésped por espacio y nutrición. Sin embargo, en ocasiones forman relaciones mutualistas. Las bacterias son causantes de enfermedades, pues producen compuestos tóxicos como exotoxinas, o cuando se destruyen al liberar toxinas como endotoxinas, pues pueden causar intoxicación alimenticia. Los acelulares están primero los virus, que no son metabólicos y su reproducción depende de las células huésped, y tienen un núcleo interno de ácido nucleico rodeado por una capa proteica conocida como cápside. Sin embargo, los viroides, que son los más simples, no tienen esta cápside, y los más complejos tienen envoltura lípida externa. Y se pueden clasificar en dos tipos, los adenovirus, que se basan en el ADN, y los retrovirus, que se basan en el ARN. Y segundo están los priones, que son proteínas infecciosas que se pliegan de manera anormal y se pueden propagar debido a que pueden hacer que otras proteínas normalmente plegadas se replieguen de manera anormal. La unión de los priones permite la formación de amiloides que generan agujeros en el cerebro, lo que se conoce como encefalopatía espongiforme, y tienen gran contenido de lámina beta.
lo que les permite resistencia frente a la desnaturalización y los hace difíciles de tratar. Bueno, el sistema inmune tiene barreras de defensa, los cuales son mecanismos utilizados para reconocer, neutralizar y eliminar sustancias extrañas. Hay 3 tipos de barreras: las primarias, que incluyen la piel y las membranas mucosas y su proceso de secreción; las secundarias, que incluyen leucocitos fagocíticos, respuestas inflamatorias, proteínas antimicrobianas y fiebre; y las terciarias, que incluyen linfocitos, anticuerpos y células de memoria. Bueno, las barreras primarias se conocen como barreras superficiales y evitan la entrada de patógenos al cuerpo. Se componen por la piel, la cual protege las estructuras externas y es una zona seca, gruesa, resistente, que contiene agentes de defensa bioquímicos, los cuales utilizan la secreción para evitar el crecimiento microbiano. Entre estos agentes bioquímicos están las glándulas sebáceas, las cuales secretan químicos y enzimas para evitar el crecimiento microbiano en la piel, y la secreción por parte del cuerpo de ácido láctico y ácidos grasos para bajar el pH. Y por las membranas mucosas, las cuales protegen las estructuras internas que tienen acceso desde el exterior y son una capa delgada de células vivas que liberan fluidos para eliminar los patógenos. Entre los fluidos están el moco, la saliva, las lágrimas y demás. Esto se da mediante agentes de defensa bioquímicos que, mediante un proceso de secreción de enzimas como la lisozima, la cual daña las células bacterianas, pues eliminan los patógenos. Sin embargo, la secreción de lisozima puede generar lisis secular debido a que destruye las paredes celulares. También, con la ayuda de células ciliadas, las cuales contienen cilios y entre sus funciones está la limpieza de vías respiratorias, pueden realizar acciones físicas para la eliminación de los patógenos. Entre estas acciones está el hecho de estornudar. En la imagen podemos evidenciar las barreras físicas y químicas de la barrera superficial, como lo es la secreción de lisozima, de ácidos grasos, la liberación de fluidos y de acciones físicas para eliminar los patógenos, la presencia de un pH bajo, y también podemos encontrar una barrera biológica que se da en la flora intestinal debido a que las bacterias que están presentes en esta zona evitan y eliminan los patógenos. Bueno, las barreras secundarias, también conocidas como sistema inmune innato, utilizan los glóbulos blancos fagocíticos para digerir los cuerpos extraños, teniendo respuestas celulares y moleculares no específicas. Además, puede utilizar la fiebre, la inflamación y los químicos antimicrobianos como reacción frente a estas sustancias extrañas. La respuesta inflamatoria aumenta la permeabilidad capilar en los sitios infectados para la atracción y reclutamiento de los leucocitos. Los químicos antimicrobianos como la citocina y proteínas de complemento regulan la actividad inmune, y la fiebre, mediante un aumento en la temperatura corporal, activa las proteínas de choque térmico para suprimir el crecimiento y propagación microbiana. Este sistema tiene 2 características principales. Primero, que no es adaptativo, pues responde de la misma manera frente a cualquier patógeno. Y segundo, que no es específico, pues no es capaz de diferenciar los tipos de patógenos. Por otra parte, los fagocitos utilizan el proceso de fagocitosis para ingerir esos materiales sólidos. Este proceso se da de la siguiente manera. Primero, los leucocitos fagocíticos circulan en la sangre y se dirigen hacia el tejido muscular como respuesta a una infección, mediante un proceso que se llama extravasación. Esto se debe a que el tejido dañado libera sustancias químicas que atraen los glóbulos blancos. En este punto, los pseudópodos, que son las extensiones celulares, rodean el patógeno y se fusionan para formar una vesícula interna, la cual se fusiona con un lisosoma para formar un fagolisosoma y digerir el patógeno para así eliminarlo. Es importante tener en cuenta que la presencia de fragmentos de patógenos conocidos como antígenos en los leucocitos permite la estimulación de la barrera terciaria. Bueno, las barreras terciarias, también conocidas como sistema inmunitario adaptativo, tienen gran relación con el sistema inmunitario innato. En estas barreras terciarias se tiene la capacidad de diferenciar los patógenos
para así tener respuestas específicas para cada uno de ellos. Esto se da mediante la producción de anticuerpos, en donde es de gran relevancia los linfocitos, pues son los que producen anticuerpos frente a los fragmentos de antígenos específicos, donde las células B se encargan del proceso de producción de anticuerpos y las células T auxiliares regulan la actividad de las células B, asegurándose de que la producción de anticuerpos se dé en momentos apropiados, lo que permite reaccionar rápidamente cuando se vuelve a exponer a un patógeno específico, debido a que tiene memoria inmunológica. Gracias a que ambas células se diferencian para formar células de memoria, lo que les permite inmunidad a largo plazo frente a un patógeno específico. Coagulación. Si bien este es un tema comúnmente relacionado con el sistema circulatorio, también es de gran importancia para el sistema inmune, en tanto que, como sabemos, es a través de las heridas por donde pueden entrar diferentes entes foráneos que pueden generar complicaciones para nuestro cuerpo y requerir una reacción inmunitaria, pero por medio de la coagulación se pueden evitar varios problemas. Así que recordemos cómo funciona. Aquí participan mucho las plaquetas. Las plaquetas es importante saber que no son células realmente, son fragmentos de citoplasma que están envueltos por una membrana. Ahora, en el proceso de coagulación son muy importantes los factores de coagulación. Estos hacen que las plaquetas se adhieran a la región dañada del vaso sanguíneo, formando un coágulo temporal en 5 minutos. Más específicamente, se adhieren a las fibras de colágeno de las paredes del vaso sanguíneo. Los factores de coagulación también provocan vasoconstricción. ¿Esto qué quiere decir? Lo que sucede es que el vaso se comprime a modo de evitar que se pierda mucha sangre a través de la herida. Por otro lado, tenemos la proteína protrombina. Esta proteína, en presencia de factores de coagulación e iones de calcio, se transforma en trombina. La trombina luego cataliza la conversión de la proteína del fibrinógeno en fibrina. La proteína del fibrinógeno, recordemos que es soluble y, como vimos en el primer diagrama de la composición de la sangre, es parte del plasma, pero al convertirse en fibrina insoluble, esta ayuda a la generación del coágulo. ¿Por qué? Porque la fibrina se forma en hilos y estos a su vez forman una red alrededor del coágulo. En consecuencia, atrapan plaquetas y otras células de la sangre y así se hace un coágulo fuerte, a diferencia del coágulo temporal de 5 minutos. En relación con la coagulación, se hace necesario hablar de la trombosis coronaria. En esta enfermedad, básicamente se genera un coágulo en las arterias coronarias y esto puede llevar eventualmente a un infarto. La trombosis coronaria es resultado de la aterosclerosis, que básicamente consiste en la acumulación de grasa en las arterias. ¿Cómo sucede esto? En primer lugar tenemos los ateromas, que son depósitos de grasa en las arterias. Estos depósitos de grasa reducen el diámetro del lumen. Al reducir el diámetro, se incrementa la presión arterial y esto lleva al daño de las paredes arteriales. Como vimos anteriormente, este tipo de daños se reparan con tejido fibroso, pero esto resulta problemático ya que el tejido fibroso le resta flexibilidad a las arterias. En consecuencia, se hacen placas ateroscleróticas. Cuando estas placas tienen rupturas o se fisuran en alguna sección, se detona la coagulación para poder repararlas. Es así como se genera un círculo vicioso en el que se va dando progresivamente la formación de un trombo o un coágulo. La hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al X. En consecuencia, es más común en hombres que en mujeres, puesto que, como sabemos, los hombres solo tienen un cromosoma X. Esta enfermedad afecta directamente la capacidad de coagulación de la sangre, es decir, que el proceso de cascada de coagulación no se lleva a cabo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque se cuenta con un menor nivel de factores de coagulación en el plasma. En consecuencia, la fibrina no se forma. Como vimos anteriormente, la fibrina es fundamental en el proceso de coagulación, puesto que ésta genera una red alrededor de las plaquetas y las fortalece el coágulo. Pero sin la fibrina, solo se generan coágulos débiles. Y a partir de esto, en heridas pequeñas, una persona hemofílica podría perder enormes cantidades de sangre e incluso morir en consecuencia. Hay dos tipos de hemofilia, la A y la B. ¿De qué depende esta distinción? Del factor de coagulación del que se tenga deficiencia. En el caso de la hemofilia A, se tiene deficiencia del factor de coagulación 13 y en el caso de la hemofilia B, se tiene deficiencia del factor de coagulación 9. Ahora pasaremos a hablar sobre la penicilina. La penicilina fue identificada por Alexander Fleming en 1928 y fue una
Fue una casualidad su descubrimiento, ya que fue un error, ya que este fue el primer compuesto químico con propiedades antibióticas. Ahora, su descubrimiento fue resultantemente de la contaminación involuntaria de un plato que contenía S. aureus. Después de un tiempo, este empezó a crecer una placa de moho de penicilina. Se observa un crecimiento bacteriano alrededor del moho. Fleming concluyó que el moho soltaba una sustancia que mataba bacterias cercanas. Esta sustancia era la penicilina. Por medio de esta foto podemos evidenciar el descubrimiento de la penicilina, donde se evidencia todos los fragmentos del mismo experimento, el cual fue un error, pero llegó a tener un resultado muy bueno. Ahora hablando de las aplicaciones médicas, en 1940 el científico australiano Sir Howard Florey trabajó con el científico Ernst Chain conjunto a un equipo de investigadores donde realizaron el siguiente experimento. Con 8 ratones fueron inyectados estrepocos hemolitos. Después, 4 de estos ratones fueron inyectados con una dosis de penicilina. Como resultado, se obtuvo la muerte de los ratones no tratados con penicilina por muerte de infección bacteriana, mientras que los 4 ratones tratados con penicilina sobrevivieron. Esto llegó a demostrar un potencial antibiótico. Por medio de esta imagen podemos evidenciar de una forma más gráfica cómo fueron los resultados del experimento, donde murieron 4 ratones que no fueron tratados con penicilina y sobrevivieron los 4 ratones que sí fueron tratados con penicilina. Ahora, hablando sobre la importancia histórica de la penicilina, Howard Florey, Ernst Chain y Alexander Fleming recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1945 en conjunto. A partir de 1945, con la determinación química de la estructura de la penicilina, se empezaron a crear varios derivados sintéticos, los cuales llegaron a ofrecer varios beneficios, como un espectro más amplio, más estabilidad y mejor tolerancia. Un ejemplo de estos derivados sintéticos es la meticilina. En la foto podemos observar a Alexander Fleming, a Howard Florey y a Ernst Chain. Ahora mostraré la relación entre las vacunas y los anticuerpos y cómo estas son realmente necesarias. Las vacunas contienen una versión debilitada de la bacteria o virus. Esto también puede cambiar, ya que no siempre se usa la versión debilitada de la bacteria o virus. A veces se utilizan formas muertas del organismo, toxinas inactivas que están compuestas por la bacteria o por el virus. Por medio de estas versiones de la bacteria o virus son introducidas al cuerpo para que de esta manera el sistema inmune pueda crear una protección hacia ese nuevo virus o bacteria en cuyo caso de que éste llegue a entrar completamente en nuestro cuerpo. El sistema inmune forma anticuerpos contra el material de la vacuna. Los anticuerpos permanecen en el cuerpo, valga la redundancia, para cuando sea necesario atacar el virus o la bacteria real. A veces con algunas bacterias o virus no es suficiente una sola dosis de la misma vacuna. Esto llega a pasar porque los anticuerpos creados por el mismo cuerpo a veces no llegan a ser lo suficientemente fuertes o no se llegan a completar totalmente. Por eso a veces son necesarias diversas dosis del virus de la vacuna para que el cuerpo pueda crear los anticuerpos fuertes y necesarios para combatir en un futuro. Un ejemplo de estos podría ser el tétanos. Los antibióticos son compuestos que buscan matar los microbios, específicamente las bacterias, mediante un ataque hacia el metabolismo procariota. Estos contienen enzimas necesarias, claves o específicas, ribosomas 70 y componentes de la pared celular, debido a que son elementos que no los contienen las células eucariotas. Su principal propósito es matar las bacterias invasoras, por lo que se conocen como bactericidas, o suprimir su potencial de reproducción, por lo que se conocen como bacterioestáticos. Es importante resaltar que se enfocan en la bacteria patogénica, más no en el huésped infectado. Tal es la razón por la que no pueden eliminar los virus, pues primero, estos no tienen metabolismo, debido a que no están vivos, y segundo, estos se encargan de las células huésped infectadas, por lo que para eliminar los virus se necesitan agentes antivirales específicos que contengan características específicas de los virus como la transcriptasa inversa o componentes de la cápside.
En esta imagen se puede evidenciar dónde atacan los antibióticos en una procariota. Se puede evidenciar que la sulfamida ataca las enzimas metabólicas, la penicilina, la pared celular, la tetraciclina, los ribosomas 70, la polimixina, la membrana celular y los quinolonas, el ADN. En 1928, fecha en la que se creó el primer antibiótico, se han utilizado compuestos antibióticos para tratar infecciones bacterianas, donde se busca eliminar una o más bacterias. Sin embargo, con el pasar del tiempo, algunas bacterias han evolucionado y tienen genes que resisten a los antibióticos mediante la codificación de genes que los degradan, bloquean su entrada y alteran su objetivo. Estas tienen una rápida reproducción debido a que son bacterias y además se pueden transmitir los genes de resistencia a otras cepas bacterianas o grupos bacterianos mediante la conjugación bacteriana, que es la transferencia horizontal de genes. El constante aumento de bacterias resistentes a los antibióticos se da por el uso excesivo de antibióticos, ya sea por su amplio espectro o por su uso inadecuado, pues muchos antibióticos se pueden obtener fácilmente sin necesidad de una receta médica. Un ejemplo de estas bacterias resistentes a los antibióticos es el estafilococo dorado. Cabe notar que si bien incluimos algunos temas bastante predilectos del IB para las preguntas, como lo son el VIH, la trombosis coronaria, la coagulación, etc., aquí les dejamos este link donde pueden revisar otro tipo de preguntas comunes en torno al sistema inmune. Gracias.